vamos a ver cómo ensamblar la mesa KLZ. Los archivos originales los hemos hecho en Step, sacados desde Solid, y podemos subirlos a Fusion bajándolos desde la nube, ¿verdad? Este es el ensamble final. Tiene estos movimientos y si fijamos esta pieza, fijo, posición de captura, entonces podemos mover las alas de la mesa. Desde abajo vamos a poner las juntas invisibles para que se vea mejor el movimiento. Liberamos mariposa, no fijo, y ahora podemos ver el movimiento de las bisagras. Volvemos a fijar la mariposa para mostrar posición de captura, para mostrar el movimiento de las trabas que también tienen limitado el giro. Libero mariposa de vuelta. Entonces esa sería la mesa plegada. Volvemos a Home, vamos a iniciar un proyecto nuevo, lo vamos a nombrar, ingresamos con doble clic y cargamos los archivos que vamos a usar. Botón cargar, seleccionar archivos y los buscamos en nuestro disco rígido. Una vez cargados los archivos, vamos a iniciar un nuevo diseño y empezamos a trabajar. Una vez que hemos iniciado el nuevo diseño, tenemos que guardarlo. Esto es importante, hay que guardar el diseño antes de poder cargar los componentes. El primer componente que vamos a insertar es el perfil palo. Botón derecho, insertar en el diseño actual. Ahora vamos a ponerlo en posición, vamos a rotarlo 90 grados en este sentido y viéndolo de frente vamos a moverlo hasta que quede apoyado en el piso. Voy a poner 500 aquí. Y por último, con Shift y botón del medio del mouse, cambiamos de posición, doble clic, la letra M para mover o girar, y lo llevamos cerca del origen, pero no exactamente sobre el origen, para que no haya simetrías evidentes. Acepto. Una vez insertado el primer componente, lo vamos a inmovilizar para que sea la pieza de referencia de todo el resto del ensamble. Botón derecho sobre el componente insertado y lo ponemos como fijo. Tomamos posición de captura, porque si invertimos la posición va a volver a su posición original, así que tomamos la posición en la cual está ahora el objeto, que es la posición de captura. Entonces allí quedó fijo y aparece ese pequeño pin indicando que este componente está fijo. Vamos a insertar la segunda pieza, que es la canaleta. Seleccionamos, botón derecho, insertar en el dibujo actual, giramos la pieza a su posición, 90 grados aquí. Vamos a mover la pieza un poquito más cerca de su posición para poder relacionarla. Y vamos ahora, lo voy a acercar también un poquito en este sentido, acepto. Y vamos del lado de abajo, a ver un poquito las piezas. Y vamos a establecer la primera junta.
primera unión. Las uniones se invocan acá en ensamblar, unión. La letra J también las invoca. J viene de la palabra join en inglés. Tomamos unión y vamos a seleccionar primero el tipo de unión. Si vemos la pieza fija, que es perfil palo, está transparente. Eso significa que esta no se va a mover. La que se va a mover es la que está activa. Entonces vamos acá al menú de unión y elegimos para el componente 1, que es este, el tipo de modo de origen. Hay tres: simple, entre dos caras o proyección de dos aristas, que captura un punto en un lugar donde no hay ni puntos ni aristas, sino que hay solo la proyección entre dos aristas existentes. Bueno, nosotros vamos a tomar este, entre dos caras, y vamos a relacionar dos caras de la canaleta con dos caras del perfil. Así que tomamos esa opción, selecciono esa cara, Shift y botón del medio para girar, voy del otro lado y tomo la otra cara, y ahora me acerco aquí, esta es la opción forzar, me acerco aquí y elijo estos vértices, cualquiera de los dos, que están en la cara posterior de la canaleta. Eso hace que del plano medio, entre esas dos caras que seleccioné, que son caras paralelas, el plano medio estamos tomando la proyección de uno de estos dos vértices. Hago clic allí, ya tengo mi primera referencia. Ahora vamos al segundo componente, que ven que ahora se ha activado, y de nuevo tomo entre dos caras y selecciono esta cara, Shift y botón del medio para girar, esta otra cara, y como punto de referencia tomo la proyección de este vértice o de este vértice sobre el plano medio. Allí entonces se va a colocar la pieza que se mueve y me está indicando ahora el movimiento por defecto que ha traído. Es una corredera que se está moviendo en este sentido. Vamos a cambiar el sentido del movimiento y para eso me voy a ir aquí a la pestaña de movimiento. Voy a tomar, fíjense que está seleccionado corredera, que es esta. Hay otros tipos de unión, los vamos a repasar rápidamente. Rígida, las dos piezas quedan rígidas. Revolución es un giro alrededor del punto seleccionado, el punto de vinculación entre las dos piezas, y en el sentido del plano de esa vinculación. Corredera ya lo vimos. Cilíndrica es un cilindro, o sea que se mueve en el sentido de la línea o el vector que pasa por el punto seleccionado, perpendicular al plano de la unión. Ese es el eje del cilindro y sobre ese eje se desplaza la pieza, pero además también puede rotar alrededor del eje. Por eso es el movimiento cilíndrico. Si tomamos polo ranura, esto es para ranuras donde se mueve un perno dentro de la ranura. Plana es desplazamiento libre sobre el plano del punto de referencia. Y finalmente bola, que es un movimiento libre esférico alrededor del punto de vinculación. Volvemos a corredera, pero vamos a cambiar el sentido de desplazamiento. Nos vamos a ir a deslizar y bajamos y tomamos el eje que corresponde, en este caso el eje Y. Por último, vamos a definir una separación entre los dos puntos de referencia. Recordemos que uno está sobre el perfil palo y otro está sobre la canaleta. Y vamos a establecer un mínimo y un máximo. En este caso, yo me voy a desplazar hacia arriba y vemos que pone números negativos. O sea, el sentido negativo es el vertical. Así que vamos a poner negativo el valor de la separación, que serían 400 milímetros. Cambio al otro botón, allí está la pieza separada de 400 milímetros. Cambio al otro botón de máximo, hago clic y pongo también la misma medida, 400 milímetros. De esa manera hago que la pieza quede fija en ese punto. ¿Sí? Si yo pongo acá solamente 200, entonces la pieza va a quedar móvil. ¿Sí? Entre los 400 y los 200. 400 y 200. Eso es una corredera común.
pero nosotros queremos que quede a los 400. Entonces editamos la unión, editar unión, botón derecho y editar unión, vamos a movimiento y fijamos como máximo de movimiento igual al mínimo, o sea 400 milímetros. Aceptamos y entonces la pieza ahora sí quedó fija en ese lugar. Ahora vamos a insertar el patín que corre dentro de la canaleta, botón derecho insertar. Vamos a ubicar la pieza en la posición en la que va, girando esto 90 grados. Doble clic, letra M, la llevamos un poco más arriba para que esté cerca de donde la vamos a insertar. Y de nuevo vamos a trabajar con la inserción en corredera usando el plano medio entre dos caras paralelas. Vamos a tomar entonces letra J para unión y en el primer componente ponemos entre dos caras, seleccionamos una cara, Shift y botón del medio para girar la otra cara y elegimos el punto. Vamos a tomar ese punto, el punto medio. En el segundo componente elegimos también dos caras y tomamos una cara y la otra y vamos a tomar este punto que sería el punto medio, que es el que corresponde al que seleccionamos en el componente anterior. Vemos que está funcionando la corredera, pero en el sentido opuesto al que la queremos. Así que vamos a movimiento y cambiamos el eje por Y. Bueno, a esta pieza, a este componente lo vamos a dejar libre, así que no le vamos a poner mínimo ni máximo. Lo vamos a dejar allí que corra dentro de la corredera libremente, porque las otras piezas son las que van a limitar la carrera de este componente. Vamos ahora a insertar las varillas. Primero la horizontal, insertar en el diseño actual. Rotamos a la posición en la que vamos a colocar la pieza, 90 grados. Aceptamos. Antes de aceptar vamos a mover esto más cerca del punto de inserción. Allí, aceptamos. Ahora me acerco y vamos a vincular con una unión esta arista circular con la arista interna de esta parte. Entonces, letra J, unión simple, me acerco aquí y tomo ese punto. Y en el segundo componente, giro, me acerco aquí y tomo este. Allí tomo directamente un movimiento de rotación y ahora tenemos que determinar el movimiento con su límite. Vemos que acá eligió revolución, que es la correcta, la que necesitamos, y tenemos que establecer el mínimo y el máximo. El mínimo lo vamos a poner en menos 90 y el máximo en 0 grados. Entonces ponemos play para verificar el movimiento. Correcto. De todos modos, si esto no quedara como nosotros queremos, podemos utilizar el botón cambiar para buscar otras alternativas con esos mismos valores. Con el botón play verificamos cómo es el movimiento que establecimos con estos valores que van cambiando al apretar el botón cambiar.
Bueno, aceptamos y entonces allí tenemos la primera varilla con su movimiento de mínima y de máxima. Vamos a insertar ahora la varilla diagonal. Vamos a diagonal, insertar en el diseño actual. La vamos a colocar cerca de donde vamos a utilizarla. Hay que girarla también 90 grados. Y vamos a colocar este extremo dentro de esta ranura y este extremo en el patín. Entonces vamos primero con esta J, unión simple, me acerco aquí y selecciono ese punto y a este punto lo vamos a encajar del lado de adentro de este. El segundo componente, ese punto. Bueno, ahí vemos que la posición es correcta, aceptamos y ahora lo selecciono y lo desplazo para acercarlo hacia el patín y vamos a colocar el otro extremo también con el mismo mecanismo, ya que estas piezas encajan perfectamente, no hay luz no queda luz libre, así que usamos una unión simple de nuevo, join, y tomamos desde esta pieza, vamos a tomar este punto y en la pieza siguiente vamos a tomar este que es el que le corresponde. Aceptamos y entonces ya quedó el sistema de diagonales de varillas armado con su límite que está establecido ya por la varilla anterior. El patín no necesita límite porque está limitado por el movimiento de la varilla horizontal. Continuamos con el armado de la mesita. En este caso insertamos mariposa centro, que es la pieza que va sobre la varilla horizontal. Vamos a girar la pieza a su posición, 90 grados en este sentido, y ahora acercamos a la posición en la que va colocada, apoyada sobre la cara superior de la varilla, y para ello vamos a hacer coincidir este orificio con este y este orificio con este. Letra J, modo simple, tomamos ese círculo, vamos del lado de arriba y tomamos este otro círculo. En este caso ya sería suficiente si la dejamos rígida a la unión. Pero si queremos mantener el movimiento como de revolución, entonces tenemos que agregar otra unión más. Vamos a acertar esto. Vamos a girar un poquito la tabla. Y le vamos a agregar una segunda vinculación. Giramos un poquito más para que se vean las dos circunferencias que necesitamos. Letra J, unión simple de este círculo de aquí. Y vamos del lado de arriba de la varilla y unimos a este otro círculo. Continuamos. Y aceptamos. Entonces ahora la tabla quedó fija sobre la varilla y se está moviendo solidaria con ella. Insertamos ahora las orejas de la mesa. Botón derecho, insertar en el diseño. Esta ala
de la mesa la vamos a acercar a su posición real, va de este lado. La vamos a poner un poquito más cerca. Aceptamos y vamos a insertar una unión. Unión de tipo simple. Vamos a poner sobre esta arista, en el punto medio de la arista, vamos a correr esto para que se vea, en el punto medio de la arista colocamos un punto de selección y en el punto medio de la arista del ala de la mesa colocamos el otro punto de selección. Entonces ahora van a coincidir. Está haciendo una unión de tipo rotativa, que es la correcta, la que necesitamos. Así que vamos a dejar esa unión, pero vamos a poner un mínimo y un máximo. Vamos a insertar una unión que haga una bisagra entre esta arista y esta arista. Letra J, unión simple, tomamos el punto medio de la arista de la mesa y ahora tomamos el punto medio de la arista del ala de la mesa. El movimiento va a tener un ángulo mínimo y un ángulo máximo. El ángulo mínimo va a ser de menos 90 grados. Lo vamos a escribir acá. No importa lo que está pasando allí porque después al aprobar la unión se va a acomodar en su sitio. Entonces allí tenemos un ángulo de menos 90 grados, menos 90, y un ángulo final de 0 grados. Vamos a hacer el ensayo del movimiento. Vemos que es correcto. Aceptamos. Entonces ahora ha quedado funcionando una de las alas de la mesa. Vamos por la otra ala. Insertamos la segunda ala y repetimos el procedimiento. Entonces allí quedó toda la mesa ensamblada. Para controlar con más precisión las alas de la mesa, lo que vamos a hacer es subir a su posición máxima la tabla central y fijarla. Para esto, sencillamente vamos a tomar el nombre, botón derecho, fijo, posición de captura para que tome la posición actual. Entonces ahora sí puedo manejar con más libertad las alas de la mesa. Vamos a poner las dos alas a su posición de máxima apertura para poder insertar por debajo los soportes. Buscamos los soportes, la primera traba, insertamos en el diseño actual. Estas trabas están diseñadas para caer por gravedad. Vamos a tratar de colocarlas como van. Giramos a su posición real, acercamos y entonces esta pieza va a ir con su centro de giro en este agujero y cuando la tabla baje va a caer por gravedad y va a quedar destrabada el ala de la mesa. O sea que vamos a vincular entonces con una unión simple, aceptamos el movimiento, apretamos la J y tomamos una unión simple de este orificio contra este orificio.
Bueno, vemos que el movimiento de rotación está bien. Tenemos ahora que controlar el mínimo y el máximo. Establecemos eso como mínimo, la posición que vemos allí, y vamos a menos 90. Perdón, menos 90 va a ser el ángulo mínimo, negativo, y 0 va a ser el máximo. Hacemos play para verificar que ese es el movimiento que queremos y aceptamos. Y hacemos lo mismo con la segunda trama. Botón derecho, insertar en el diseño. De nuevo giramos la pieza de manera que funcione como está diseñada. Acercamos. Y vamos a vincular letra J, unión simple. Vinculamos este orificio con este orificio. Bueno, vamos a movimiento y establecemos un mínimo y un máximo. El mínimo va a ser ese y el máximo van a ser 90 grados. El mínimo 0, el máximo 90. Comprobamos. Está correcto, aceptamos. Ya tenemos entonces todas las piezas principales. Esas son las trabas que mantienen las alas de la mesa en posición. Para plegar la mesa cerramos las trabas y luego cerramos las alas. Y por último liberamos mariposa centro, no fijo, y podemos plegar la mesa a su posición de plegado completo. Queda por colocar únicamente los dos pernos de sujeción que funcionan por fricción. Estos pernos son cilindros que van dentro del perfil del palo, en la parte cilíndrica, y que se aprietan con tornillos para fijar la canaleta. Vamos entonces a insertar las piezas. Son dos cilindros. Buscamos, se llama pasador, insertar en el diseño actual. Rotamos a la posición que necesitamos. Vamos a poner este rebaje hacia atrás, así que también vamos a rotar en este sentido, 180 grados. Acercamos un poquito la pieza a su posición. Y vamos a colocar las juntas que necesitamos, las uniones que necesitamos. Letra J, el componente fijo es el perfil del palo y vamos a colocar una unión simple entre, vamos a hacerlo por abajo, entre ese punto y este punto. La unión va a ser de tipo cilíndrico, así que el movimiento no va a ser rígido, sino cilíndrico. Aceptamos y ahora vamos a colocar una segunda unión entre esta perforación cilíndrica y la perforación que corresponde en la canaleta, que es esta. Así que letra J,
Recordemos que la canaleta es la pieza fija, así que vamos a tomar primero este cilindro. Todas estas son uniones simples y vamos por este otro cilindro allí. Y le vamos a decir también que es una unión de tipo cilíndrica. Aceptamos. Entonces el cilindro con esas dos relaciones ha quedado fijo en el lugar y no es posible mover. Para ver esto en transparencia, para que se vea por dónde está quedando el cilindro, podemos hacer o bien una transparencia o bien una imagen de sección. Para hacer una transparencia podemos ir aquí, estilo visual, y cambiar el estilo a, por ejemplo, con aristas ocultas. Ese es el cilindro, el pasador que acabamos de colocar. Volvamos a colocar el segundo cilindro. Vamos de vuelta aquí, insertamos en el diseño actual. Vamos a girarlo a su posición. Dijimos que esto va a 90 grados para este lado y 180 grados aquí. Ahora nos vamos a acercar un poco a la zona donde necesitamos colocarlo. Miramos esto desde abajo. Vamos a buscar la perforación. Está un poco más arriba. Corremos esto. Y acercamos el cilindro a su posición. Acepto. Y entonces ahora letra J, tomamos ese punto, este punto, dejamos unión cilíndrica, aceptar, y de nuevo desplazamos esto hacia donde lo necesitamos. Vamos a hacer una vista de sección para mejorar la visualización aquí. Aplicamos una junta entre ese punto y me acerco a esta arista, aprieto control para mantener capturado y capturo ese punto. Y dejamos unión de tipo cilíndrica. Aceptamos y entonces el cilindro queda ubicado perfectamente centrado con este agujero y perfectamente centrado con la canaleta que tiene el perfil del palo. Y eso entonces finaliza, aquí vemos el otro perno, y eso entonces finaliza el ensamble. Vamos a apagar la vista de sección para tener la vista completa. Aquí tenemos la mesa terminada. Si queremos ocultar todas las uniones, sencillamente venimos aquí y apretamos el ojito para que desaparezca. Ahí tenemos entonces el ensamble terminado.